El análisis y la información en Contacto Directo. La reactivación económica necesita mayor producción petrolera e inversión privada. Una mayor solamente comprende más extracción de crudo, sino mayor producción en derivados de la refinería de Esmeraldas, esa refinería que procesa para el consumo doméstico buena parte de la extracción de crudo. Ambas son políticas de Estado de larga data que no han venido funcionando. René Ortiz, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, mucho gusto de saludarle y mucho gusto de saludar a su distinguida audiencia. Buenos días y gracias a usted por acompañarnos. La licitación que anuncia el gobierno para abrir ya este concurso de inversión privada para la repotenciación, para la administración de la refinería de Esmeraldas, ha tomado casi todo el periodo del actual gobierno. Ayer se conoció que finalmente publicaron ya las bases para el concurso, pero ¿ya saben quiénes podrían ser los interesados? Bueno, en efecto, usted ha hecho una narrativa perfecta, ha tomado mucho tiempo y particularmente yo creo que la parte más esencial del tiempo fue la preparación de los términos de referencia. Los términos de referencia son el corazón de una licitación. Y en un complejo industrial del tamaño de la refinería de Esmeraldas, evidentemente esto ha tomado su tiempo, pero ya están listos. Ya están en la página web, ya está el anuncio, ya se conocen interesados. ¿Qué quiere decir esto? Interesados quiere decir aquellos grupos industriales que se sienten ya calificados. Ellos se sienten calificados. Por supuesto, vendrá la calificación por parte del gobierno, porque hay las reglas para calificarlos a ellos. Pero los interesados que se sientan calificados presentarán las ofertas respectivas para este mejoramiento de este bien industrial de la refinería de Esmeraldas. La estimación es probablemente la inversión gigantesca de 2.400 millones de dólares. Nunca antes históricamente se ha tenido una inversión de esta naturaleza. Ahora, por un lado es la inversión que se necesita, pero también nos habla de la cifra que si no requeriría el gobierno para hacer que esa refinería finalmente funcione, y porque la espera ha sido larga en cuanto a lo que se espera de la refinería de Esmeraldas en tiempos. ¿Qué es lo que se tiene previsto con el concurso? Me refiero, ¿ya empieza? ¿Cuándo termina? ¿Para cuándo podría estar hecha esa concesión? Muy bien. Esto es un proceso, los términos de referencia están listos, las compañías empezarán a tomar los pliegos, compran los pliegos, prepararán sus ofertas, presentan sus ofertas. Para finales de noviembre o diciembre está la calificación, está la definición con quién se adjudicaría, a quién se adjudicaría esto. Desde el punto de vista licitatorio, siempre la mejor, la que mejor da ventajas al proceso comparativamente con la otra, con la siguiente, con la tercera, con la cualquiera. Esto arranca en enero, ya, es el proceso de negociación. Tendrá que hacerse un contrato, evidentemente. Tenemos un ejemplo de esto, de una delegación de esta naturaleza, bastante parecida, que es el OCP. El OCP va a cumplir en 2023 el tiempo de vida útil para el que fue contratado, para el que fue autorizada su construcción. Aquí igual va a haber un proceso de mejoramiento de todas las unidades de proceso y además un nuevo tren de refinación de alta conversión. Lo que hace es producir mejores combustibles. ¿Cuáles? Mínimo Euro 5. Entonces, el mercado de Ecuador entra verdaderamente en calidad, porque se desmonopoliza la forma como los ciudadanos hemos vivido este largo periodo de monopolio. Y además para dejar de seguir vendiendo con castigo. Ya le voy a preguntar sobre eso, pero antes, si es que estamos hablando, ministro, nos indica de una inversión que sería prevista de unos 2.400 millones de dólares para reparar, para mejorar la planta. ¿Cómo se va a dividir la inversión en lo que ya nos está diciendo? En cuanto al incremento de calidad por un lado y de la eficiencia en producción por otro, que son los dos retos que tienen. No es solo producir más, sino mejorar finalmente la calidad. Muy bien. Esa calidad se mejora con un nuevo sistema.
La tecnología que está siendo utilizada al momento es obsoleta. Todos los equipos en general llegan a esa obsolescencia y hay que cambiarlos. Y la obsolescencia tecnológica quiere decir que se mete nueva tecnología, en efecto. Y esta es la que nos va a llevar a este producto mínimo de calidad Euro 5. Esto ya es un paso gigantesco. El mercado de Ecuador nunca antes tenía una situación similar. Si se necesitan esos 2.400 para la operación y que sea concesionada, lo que han anunciado es que entonces esa concesión podría o sería más o menos por unos 25 años. Lo que tenemos ahí es que Ecuador sigue teniendo... La más grande es la de Esmeralda, pero que las plantas no alcanzan a producir suficiente combustible para abastecer la demanda interna. ¿Y qué estamos haciendo? Seguimos importando el 60% de los combustibles que consume. Esa demanda, ministro, sigue creciendo, es decir, hay que darle una solución a la refinería de Esmeraldas. Podrán no oponerse en cuanto a la concesión, sí, en los términos en los que finalmente se den esas concesiones. Sí, en efecto, es constitucional. El marco jurídico está establecido. Esto es lo más importante porque evidentemente crea seguridad jurídica. Y esta es la bandera con la que hay que manejar la credibilidad para un inversionista de este tamaño, de 2.400 millones de dólares, que es el estimado que se necesita para poner a punto esta refinería. Pero vea qué interesante. La refinería de La Libertad también quiere hacer lo mismo. Es decir, hay inversionistas que dicen, nos gusta ese modelo. En la perspectiva mía, debo confesarlo, estaba más bien cerrar esa refinería porque es de una obsolescencia, pero increíble, tiene más de 50 años. Entonces, eso era mi perspectiva. Pero un consorcio en la península, un consorcio de autoridades de la península, autoridades cantonales, se reunieron conmigo y dicen, nosotros tenemos inversionistas que quieren el mismo modelo de Esmeraldas. Pero no me quedo ahí. La de Shushufindi también vive un proceso de obsolescencia tecnológica. Y hay inversionistas que dicen, a nosotros nos gustaría también la refinería de Shushufindi. ¡Ay, qué maravilla! El modelo gustó. El modelo atrajo inversiones que Ecuador no tiene. No tiene esa capacidad, pero tiene la posibilidad de generar a través de credibilidad, de seguridad jurídica, la atracción para que los inversionistas vean un negocio. Siempre tienen que mirar como un negocio. Ahora, y hecho eso no significaría para el Estado, dada la concesión, incurrir en ningún tipo de gasto, es decir, algo que tendría que pagar el Estado, que finalmente son las preocupaciones también a propósito de ello, sobre cuánto va a terminar invirtiendo esa concesionaria, qué es lo que le va a tocar hacer para recuperar. Cero. El Estado, cero. Todo esto es inversión privada. Todo esto es inversión extranjera directa. Inversión extranjera directa quiere decir, con toda delicadeza para usted, sostenimiento de la dolarización. Esto es lo más importante. Sostiene la inversión extranjera directa, sostiene la dolarización por el país. 2.400 millones de dólares para poner a punto esa refinería. ¡Wow! Es la inversión históricamente. Ahora, suena bien. Otra cosa es que finalmente se lo llegue a contratar y luego en qué condiciones se lo hace. Y por eso va a haber transparencia en cuanto a los procesos. Ya se habla que si se va a manejar una parte en confidencialidad, qué es lo que se va a conocer, qué es lo que se va a transparentar. No. La confidencialidad solo existe hasta que las compañías ya han presentado sus ofertas. En el momento en que empiece el proceso, habrá también por primera vez una veeduría totalmente externa, con los mejores ciudadanos de este país, con aquellos que conocen de la materia, que son conocidos a través de los medios de comunicación como gente seria, pasarán a conformar esta veeduría. No ha habido antes este proceso, pero nosotros queremos que exista un proceso de veeduría totalmente externa, sin ningún compromiso, para que esté observando uno por uno todos los procesos. Primero, de calificación de las empresas. Segundo, de evaluación de las ofertas. Y tercero, de definición a cuál se le adjudica, a la mejor. Y luego es que funcione, porque hay que recordar que en esta refinería ya habían invertido para esa famosa repotenciación, empezaron con 754
millones de dólares, pero terminaron gastando más de 2.300 millones. Ahora, no es un tema de quejarse y que ahí queda. ¿Qué han podido evaluar sobre eso? ¿Qué ha podido hacer el gobierno sobre esto? ¿Cuánto realmente se invirtió de manera útil? ¿Qué porcentaje pudieron ver que es recuperable por su utilidad? En efecto, es un lamentable todo lo que ocurrió en el pasado. Son casi, el estimativo es casi 2.200 millones de dólares, casi equivalente a lo que se necesita ahora que invierta el inversionista privado. Es una pena, bueno, es una materia totalmente judicial, pertenece a otra competencia. Es una pena de todo lo que ha ocurrido en nuestro país en relación con ese proyecto de refinería, de todo lo que se hablaba en los años anteriores, y uno de ellos comentaba negativamente sobre cómo se hicieron las asignaciones, las licitaciones. No había licitaciones, era el dedo el que funcionaba, era el dedo. Y bueno, todos los desastres de esto tiene, desde el vicepresidente sentenciado con preso, detenido, tiene gerentes, tiene directores, tiene personas indiciadas, fugados. Bueno, esa es la función de la Administración de Justicia. Y esta es una buena señal también, es buena la señal. Así hay que dar las señales para que los inversionistas que viven dentro de la legalidad, ahora, ellos tengan confianza. Una cosa es dar las señales sobre si hay uno que otro detenido, pero lo que a la ciudadanía le interesa es ver si es que esto se fue en pagar sobreprecios, me refiero a lo que se invirtió antes para que hoy finalmente no funcione eso. En todo este tiempo, ¿dónde ha recaído la responsabilidad? No solo por quienes están detenidos, porque decirle al país ahora que, por ejemplo, por 300 millones de dólares que quieren recaudar, hay que anticipar un impuesto, cuando malgastaron 2.300 millones de dólares, ¿quién paga esos platos rotos? Por eso insistía, más allá de lo que le respecta a la Administración de Justicia, también al Ejecutivo, las iniciativas que hay para la recuperación justamente de esos montos, ¿qué ha podido hacer con lo que se pagó de más? O si terminó siendo buena parte que terminó en manos de la corrupción. ¿Cómo recuperar lo robado? Excelente pregunta. La responsabilidad está en este momento en la legislatura. Ellos tienen un proyecto de ley, tienen que responder, ellos están en deuda con la nación, tienen que responder con la ley que persigue el delito hasta recaudar lo que se han robado. Esa es la responsabilidad de la legislatura y luego el Ejecutivo de ejecutarla. Y por eso es que todavía siguen las tareas pendientes, porque de eso poco se ve. Lo que también destruyó... Pero no hay anticipos aquí, no hay, cero anticipos. Ahora, el inversionista privado viene con todo su riesgo. Lo que también destruyó la refinería, ya sea usted un poco menciona eso, fue la mezcla total de crudos. Desde antes, cuando se entregaba la planta de crudo de 23 o de 24 API que contiene hasta el 3% de azufre, luego fue construida, o más bien cuando fue construida para crudos livianos de 28 o en adelante, se hablaba del bajo contenido de azufre, es decir, menos del 1%. Con esta repotenciación, ¿cómo quedaría también el procesamiento, lo que ya hablábamos? Excelente pregunta y excelente referencia histórica. Qué pena, se fue gradualmente destruyendo la capacidad de la refinería. Era diseñada para unas ciertas capacidades, con unas ciertas especificaciones, y fue gradualmente cambiada. Lo que haría esta repotenciación, esta mejora con este nuevo tren de refinación de alta conversión, es precisamente eso. Mejorar los productos. Todo esto que se produce actualmente se llama así el fondo de barril. El fondo de barril son productos de muy bajo valor y de alta contaminación. Entonces, señalar como premisa que los combustibles que tienen que producir esa refinería tienen que ser de mínimo Euro 5 es un gigantesco salto de calidad que el consumidor nunca antes, históricamente, lo ha visto. Porque el monopolio no permite eso. Por eso esto parte de una desmonopolización del Estado. Entonces, por un lado es mejorar la calidad, luego está mejorar la producción,
que ha sido por lo menos la propuesta en los últimos años, que no se ha cumplido porque ya vemos cómo venimos produciendo en los últimos años, pero luego es cómo lo vendemos, porque tanto esfuerzo para que si luego está mal negociado, las ventajas no lo ve el pueblo ecuatoriano. El gobierno anuncia nuevos créditos de China, se habla nuevamente de la reestructuración de vencimientos de capital, pero se acuerdan nuevas preventas con esta doble reventa. Ahora usted dice, así es, así se vende, siempre funciona con la intermediación, pero se ha dado solamente con China en la historia de la comercialización del crudo, que se permita la venta, por un lado, de Petroecuador a los intermediarios, pero para que ellos revendan el crudo a refinerías de Estados Unidos. No la venta a dos intermediarios, a China y al revendedor con un comprador final, que es la refinería de Estados Unidos. Con la experiencia que ya hemos tenido, todavía no es evidente que esta doble reventa, que en la práctica se da, origina un precio inconveniente para Petroecuador. Tiene dos partes su pregunta. Si usted me permite, en primer lugar, referente a la refinería y referente al mercado. El mercado es un nuevo sistema de comercio de combustibles a precios de mercado, pero hay dos productos, gasolina extra y la diésel automotriz, que entran dentro de una banda. La banda es la que permite fluctuar. Y lo hemos visto. Ya estamos junio, julio, agosto, ya estamos corriendo septiembre. Prácticamente la gasolina extra no ha subido, porque el WTI al que está referenciado todavía no sube. Sigue manteniéndose, le hemos medido y vemos que va lentamente. El diésel sí. Partió de una base muy baja, con 4 centavos. Evidentemente ahí el gobierno ha pensado en un proceso de compensación. Número uno. Número dos, la libre importación de combustibles lo que va a permitir es otro alivio fiscal. Un privado con su propio dinero pone dentro del mercado de Ecuador un nuevo producto. Ese nuevo producto entra directamente con un precio al surtidor. Si el comercializador equivoca el precio, no vende. Así de sencillo. Pero si el importador pone un precio bastante competitivo con el mercado, vende y sustituye. Pero también tiene la oportunidad de traer los productos que están dentro de la banda. Si trae algún producto con su dinero, con su riesgo, se mete dentro de la banda y se ajusta a la banda, que es la que está regulando por el momento. Por el momento con precios de mercado y por el momento regulado el diésel. Precios de mercado en la gasolina y está funcionando. Una persona como usted se acerca a una distribuidora de gasolina y lo primero que pregunta es, ¿ya cambió el precio? ¿Bajó el precio? Subió el precio, ya está haciendo. Y luego está en cuanto a las facultades del Estado, en cómo el Estado hace las negociaciones para la venta o reventa de ese petróleo. Nos queda eso para una próxima ocasión cuando son las 7:14 por ahora. Le quiero agradecer, ministro, por habernos acompañado aquí en Contacto Directo. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa. A usted, una pausa, regreso con más, no se vaya.